Bueno, estamos hoy aquí en Hervás, provincia de Cáceres, con Félix Rodrigo Mora y Luis, que un poco Luis es agricultor y ganadero y un poco nos puede explicar desde un punto de vista más práctico las experiencias, lo que era el concepto de lo popular antiguamente, cómo su familia han sido queseros, se han dedicado a la agricultura, a la ganadería y nos pueden dar una visión más práctica para todas estas organizaciones juveniles que bueno, pues un poco intentan tener esta economía de autoconsumo. Bueno, yo ahora os cedo la palabra y me gustaría que tuvierais un poco un pequeño coloquio entre vosotros. De verdad, es un placer y doy la palabra, con tu permiso, Félix, a Luis. Encantado. Claro. Buenas tardes, pues yo soy Luis, soy de Casas del Monte y bueno, evidentemente Casas del Monte es un pueblo que forma parte de la comarca del Valle del Ambroz. Casas del Monte en sus orígenes principalmente era un pueblo fresero y ahora pues en realidad hay 4 personas que se dedican a la fresa. Todo es ¿Fresero has dicho? fresero, sí. Ah, mira, Sí, eso no sí. lo sabía yo. Hubo gente de Lepe que vino ¿De a Lepe? a aprender a sembrar fresas a Casa del Monte. Es curioso, ¿no? Pues lo que es la vida, ¿no? Pues es lo que está pasando un poco con el campo, que se está abandonando a consecuencia pues de la degradación que nos están sometiendo prácticamente los sistemas comerciales a la agricultura en España quizás, ¿no? Porque estamos echando un poco de culpa que la gente no se queda en el campo, que las poblaciones no se fijan, ¿no? Pero en realidad no se fijan porque producción hay, lo que falta es que el rendimiento, la comercialización, no tienen los precios adecuados a los tiempos, ¿no? De tal manera que se están pagando las frutas igual que hace 40 años, entonces así no puedes tener un futuro, por eso se está viniendo todo el campo abajo. La fijación de la juventud en el mundo rural, la falta de fijación, ¿a qué crees que se debe? A la falta de rentabilidad del campo. Porque si tú tuvieses un sueldo de hace 30 años, difícilmente podrías aguantar. Entonces los jóvenes se van porque lo primero nosotros no queremos un futuro para ellos, porque prácticamente el campo es esclavo para aquel que no le guste. Para el que le gusta, pues como el que está en una oficina. Yo para mí sería mayor sacrificio estar en una oficina que estar en el campo. Lo que pasa es que, claro, también en el campo se come. Y aunque se siembre, tú no puedes estar o vivir con la renta de hace 30 años. No te digo porque incluso en algunos precios, si tú te comes un kilo de aceituna a 7 euros y a mí me lo pagan a 30 céntimos, pues imagínate. Y cuando ves las hermosas cerezas del Valle de Jerte, del Ambroz y tal, que la gente se las come a 6, 7, 8, 9, 10 euros y nosotros no la cobramos a 50, 60 céntimos, pues así no se puede vivir en el campo, así no se puede sostener el campo con esos precios. El campo es sostenible, simplemente que tienen que pagar tu trabajo. Si no pagan tu trabajo, ¿cómo vas a sostener? ¿Y tu familia lleva muchos años dedicándose a Toda la vida. la ganadería? ¿A qué se han dedicado concretamente? Mis padres se dedicaban a la transhumancia. Mis padres y mis tíos tenían cabras, las bajaban en el mes de noviembre, se iban a las dehesas y luego en junio se venían arriba a aprovechar los pastos de las sierras, de estas hermosas sierras que hay aquí. Aquí en estos pueblos a lo mejor había 20, 30 familias que vivían de la ganadería y el resto del campo, todo lo que se habla ahora mismo del autoconsumo, de la agricultura sostenible, eso era sostenible y había autoconsumo, porque aquí se criaba de todo, todo se vendía, todo de una manera o de otra, todo se apañaba y la gente funcionaba. Cuando esto no ha empezado a funcionar es cuando han empezado a comer de nosotros y nosotros estamos trabajando pues para las grandes multinacionales que se están lucrando prácticamente del trabajo de los campesinos. Entonces, por eso tú no quieres que tus hijos se queden en el campo y no quieres que pasen por lo que pasas tú porque no hay un reporte de la renta agraria, ¿me entiendes? Hoy la agricultura no es sostenible, es subsidiada. Y un agricultor, yo no quiero que me paguen por un ternero 400 euros, que ya valía 80.000 pesetas hace 30 años. Yo quiero que mi ternero valga 1.000 euros que tendría que valer, ¿no?
no que me den 800 euros y 200 de subvención. Y encima te digan, no, tú es que estás viviendo a costa de las subvenciones. No, perdona, a costa de las subvenciones no. A costa de mí están viviendo otros. Porque si evidentemente a mí me pagan 1.000 euros por un ternero, yo no tengo por qué querer subvenciones. Yo quiero vivir de mi trabajo, no quiero que me quiten mi dinero y luego me lo den en subvenciones, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué ya no hay tantas familias en el mundo rural? ¿Hay un problema con la natalidad en el mundo agrario? El problema de la natalidad lo hay en el mundo agrario y lo hay en todas partes. El problema de la natalidad es que nadie quiere criar. Entonces, bueno, nos dedicamos en España, en estas últimas décadas, nos dedicamos a criar casas y no hijos. Pero claro, luego las pensiones en las casas no las van a pagar, o a lo mejor sí. Félix, no sé si quiere hacerte alguna pregunta. Pues, a ver, una pregunta. Cuando dices que eran la transhumancia, bajaban a Badajoz, supongo, a las dehesas, ¿no? No, aquí en Cáceres hay muchas de esas, Félix. Ah, también aquí en Cáceres, hombre, claro. en el sur de la provincia, quizás. Sí, en la parte Ya. O sea, que era una transhumancia de corto recorrido, ¿no? Que era del Hombre, norte al sur de la provincia. Sí, evidentemente no venían de León, ¿no? Claro, no era la Pero- gente de León que bajaba a Badajoz. Exactamente, y a Cáceres también, o sea, Cáceres está lleno de dehesas y bueno, hacían la transhumancia porque los inviernos aquí eran muy crudos Ajá. y con poco ganado pues se podía estar, con mucho ganado, con rebaños grandes no se podía estar. Ya. Porque los días que venían malos venían a lo mejor 2 o 3 meses de lluvia, de viento. Ten en cuenta que antes aquí había refranes que decía que por los santos nieve en los altos. Ajá. Por los santos nieve en los altos. Y Ya. ahora estamos en marzo y es cuando está nevado. En todo el invierno había nieve. Entonces, claro, la diferencia es brutal. Sí. Vemos allí, se dice el Pinajarro. pico Najarro, ¿no? Pinajarro. Pinajarro. Ujú. ¿Es habitual que esté ahora ya a finales de marzo nevado o es excepcional? Este año sí. Antes era normal, ahora ya Ya. con los ciclos como se están alargando verano e invierno, están acabando con otoño y primavera. Entonces nada más hay ¿Y dos qué estaciones. profundidad de nieve hay, a tu entender, en la parte alta? ¿Te haces una idea de eso? Pues la nieve antes en estos picos duraba normalmente hasta junio o incluso casi julio, Julio, ¿no? porque llegaba una nevada, otra encima y se criaban neveros y en los riscos donde no entraba el sol se helaba Ah, y al final pues se hacía una capa de 3 o 4 metros. 3 o 4 metros. Ya te digo que igual había 20, 30, 40 familias que vivían del ganado, del monte había otras tantas y luego del campo pues otros tantos, ¿sabes? Ya. Esta es una zona muy rica que se da prácticamente un microclima que igual encuentras aquí abajo unos olivos, unos cerezos, unas parras, que siembras una higuera, que tienes un naranjo, ¿me entiendes? Naranjos. Sí, Ya. cosas jo. y palmeras, y cosas que en otros sitios no se dan Ya, por ya. el microclima que hay. Ujú. Ten en cuenta que esto prácticamente lo que hace, como estamos a media ladera, es protegernos de los vientos Ajá. y del norte. Ah, Hay veces ya. que a lo mejor hace mucho más frío aquí abajo en el valle que aquí. Sí. Los pueblos que están a media ladera normalmente tienen un par de grados de diferencia menos que en el valle. Ah, ya. Tanto de verano que se está más fresco como de invierno que se hace menos frío. Sí. ¿Sabes? ¿Y estas cepas que vemos aquí es de vino o de uva de mesa? No, son cepas de vino. De vino, Sí. ya. Estos pueblos pues, prácticamente tenían una microagricultura de subsistencia. Y hacían de todo. Hacían de todo y vivían, sí, pero en realidad como agricultura industrial y tal, pues no era, porque aquí no se ha podido desarrollar tanto la agricultura porque no hay espacio. Ajá. Ya. Y por eso se conserva igual, pues un poco como estaba, aunque cada vez más abandonado, porque evidentemente los hijos emigran fuera, los padres se hacen mayores Sí. y la ruleta que pasa en todos los pueblos, ¿no? Las ciudades se masifican, los pueblos se desertifican, ¿no? ¿Qué fallo les ves a estos proyectos más de jóvenes que vienen de la ciudad y quieren de alguna manera crear proyectos ecológicos aquí en el campo? En realidad ellos no crean nada. Lo que en realidad quieren hacer es lo que se ha hecho toda la vida. La economía sostenible y todo esto que llaman, no sé cómo denominarlo, la nueva permacultura y todo esto, prácticamente era lo que se ha hecho toda la vida, sinceramente.
Ahora mismo se le llama de distintas formas, pero en realidad es la agricultura de toda la vida tradicional que se ha hecho, que en la cual pues era una agricultura evidentemente colaborativa, no era una agricultura industrial, porque la gente cogía sus aceitunas, hacía su aceite, y si tú a lo mejor tenías unas patatas te cambiaban unos litros de aceite por unas patatas, y la gente pues hacía sus trapicheos y funcionaba. El dinero no corría y nos teníamos que apañar de alguna manera, ¿no? El dinero no corría, eso es muy importante sí. tener en cuenta, ¿eh? Porque... Ahora tampoco corre. A lo mejor en los bancos sí corre, pero en el campo malamente. Ya. El trabajo no le llevamos uno y las ganancias se las llevan otros. Y así no se puede vivir. No puede ser que, por ejemplo, a mí no me paguen los productos y quien se los va a comer, pues evidentemente se los come a precio de oro. ¿Qué problemas has tenido? Porque comentaste que tu familia, tu madre se dedicaba al tema de quesos y eran productos muy autónomos y enseguida empezaron con regulaciones, con el tema de licencias, de temas de sanidad. ¿Qué tipo de trabas ha puesto un poco la administración para poder dejar que la gente de alguna manera tuviera sus pequeños negocios en el mundo rural? La administración ha puesto todas las pegas que tenemos y más. Simplemente el único problema que yo le veo a esto es que no han ayudado a la gente a que, digamos, evolucionase. Con todo o la gente no ha querido evolucionar tampoco, ojo. Con todos los proyectos Leader, Brother que se han hecho, la gente no se ha sentido motivada. ¿Por qué no se siente la gente motivada? Porque a la gente, por lo menos aquí en Extremadura y en Andalucía, pasa una cosa que se llama PER, que por un lado te cierran una puerta y por el otro lado te abren otra. Entonces te dan una ayuda que se llama subsidio agrario, se llaman rentas y tal, y por el otro lado tu producción lo que te hacen es tirártela a precios que no puedes trabajar, evidentemente. Entonces la gente se va a lo fácil. Dice, si a mí me firman unas pionadas o hago unas pionadas y cobro el paro, pues ¿para qué me voy a complicar la vida, sabes? Y entonces pues la verdad que estas políticas lo único que traen es pan para hoy y hambre para mañana, ¿sabes? Porque lo que genera, yo en Casa del Monte, me acuerdo cuando funcionaban las fresas, pues allí igual se juntaban en los meses de recolección 200, 300 personas. Y hoy mi pueblo, que no tiene apenas fresas, lo único que produce son parados. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar con esa dinámica? Sí. Quería hablar unos minutos del libro de Sebastián Caballero González, que es un erudito que trabaja en el Archivo Municipal de Herbás y tiene varios libros sobre la comarca. Este se titula Las tierras de Granadilla en el Partido Judicial de Herbás a través de sus documentos, 1808-1965. Entonces recoge, a partir de la documentación y basándose en textos de allí, pues cosas tan interesantes como es, por ejemplo, dedica un capítulo al problema de los comunales en el capítulo 4.2.1, la desamortización en el 4.4 y así continúa. Estos libros de temática local aportan muchísimo al conocimiento de la realidad histórica, porque como están muy pegados al documento, no elucubran, no parten de teoría ni de sistemas, y yo los aprecio mucho, ¿no? Quería mostrar la fotografía de Sebastián, que está aquí, no está en la portada, y quiero decir que me lo acaba él, su autor, de regalar, sí. Pero no lo he podido leer, pero lo leeré con mucho gusto porque sé muy bien que estos libros son muy interesantes. Incluso también trata pues el periodo del Frente Popular, que fue una conflictividad agraria muy fuerte, y luego la guerra civil, el franquismo, y finalmente habla algo del parlamentarismo, ¿no? Textos así son necesarios y debemos de leerlos con criterios de objetividad, no con alguna idea preconcebida que queramos nosotros justificar ahí o tal, ¿no? Para comprender cómo es hoy el mundo rural y cómo se ha llegado hasta aquí. Teniendo en cuenta que el mundo rural no se agota en sí mismo, porque
la decadencia de la sociedad urbana, está claro, no hay soluciones desde allí y tendrán que buscarse en lo que ha sido la ruralidad, porque la ruralidad sí es viable mientras que la ciudad no lo es. Y esto cada vez es más importante, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo urbano es un mundo de consumidores, mientras que el mundo agrario produce. El mundo agrario puede vivir sin el mundo urbano, pero el mundo urbano no puede vivir. No, somos complementarios, Félix, los unos con los otros. Nosotros no podemos vivir, producir si no hay alguien que come. Si no hay alguien que consume nuestros productos, nosotros no podemos vivir. El gran problema es los grandes márgenes que tienen entre consumidor y productor. Hay unos márgenes ahí que no se explican más que ya ni por la ley ni de la oferta ni la demanda. O sea, simplemente las grandes multinacionales nos ponen unas condiciones, nos implantan unas cuestiones y dice usted produce de esta manera y como esta manera y luego cobrará cuando yo quiera o me dé la gana si cobra. Entonces, claro, ahí hay una esclavitud, un sometimiento de la agricultura y del consumidor. Entonces yo pienso que si esto se logra cortar un poco el intermediario que nos está sangrando tanto al consumidor como al productor, creo que se puede solucionar muchos problemas en las ciudades y en el campo. ¿Cómo podemos saltarnos al intermediario? ¿Con la nueva tecnología? Sí, creo que puede ser una forma de conectar consumidor con productor y no necesariamente tener un intermediario de por medio que está viviendo, pues evidentemente, a costa de los dos. El consumidor puede consumir más productos mejores y a lo mejor probablemente de mayor calidad y el productor va a tener una recompensación en su producción, puede reinvertir y puede ser que haya gente que diga, bueno, pues igual me interesa quedarme en el campo. Esa es la viabilidad de la agricultura. Si no vamos por ahí, pues vamos muy mal, porque las diferencias cada vez serán mayores y esto cada vez se disparará más hacia arriba y los de abajo pues estaremos sometidos totalmente. ¿Qué alternativas veis entre los dos un poco para una repoblación y una vuelta a la actividad económica y productiva en el mundo rural? ¿Cómo generar incentivos para los jóvenes? Los incentivos se tienen que generar en base a que lo que hemos dicho, que lo que tú produzcas tenga una rentabilidad. Porque si tú te vas a venir aquí a que te den un subsidio y a comer patatas y hacer la matanza como antes, pues a lo mejor no te interesa. Antes sí se funcionaba así porque no había coste. O sea, no tenías los costes de luz, no tenías costes de teléfono, no tenías costes de coche. Entonces, pues sí se funcionaba porque no había muchos gastos, ¿sabes? Pero hoy en día con los gastos que hay, el campo, si no puedes producir masivamente, es muy difícil que funcione, ¿me entiendes? Y en un sistema de consumo que nada más vamos primando lo gordo, bonito y tal, pues el resto no quiere decir que una fruta porque sea más menuda va a ser peor que, al contrario, que una gorda, ¿me entiendes? Tenemos que ser entonces recelosos con los ayuntamientos. Tú has estado implicado y conoces un poco el ayuntamiento desde dentro. ¿Qué nos puedes decir para todas las personas que crean que ahí pueden recibir algún tipo de ayuda? Vamos a ver, aquí todo lo que sea solucionar el problema a base de políticas públicas, malamente. Yo creo que el problema, eso es solapar el problema y camuflarle. Los problemas se tienen que solucionar de base. Si tú tienes que tener una economía sostenible, tienes que sostenerte tú, no que te sostenga nadie. ¿Me entiendes? Mis padres, mi madre, 35 años haciendo queso, lo hacía ella, lo vendía ella, criaba sus cochinos, los vendía y así pues podía vivir. Y así nos crió a 4 en casa y ellos 2, 6. De otra manera no se puede. Cuanto más directa sea la relación entre productor y consumidor, creo que mucho más va a ganar tanto el productor como el consumidor. Y creo que es una de las bases, no todas por supuesto, una de las bases que esto se reinvierta un poco. No sé si Félix quieres hacer alguna aportación. Pues bueno, la tendencia ahora va en la otra dirección. Las grandes empresas de distribución cada vez son más potentes y cada vez imponen unos precios de compra y unas condiciones de compra más leoninas.
Eso es así, eso está, ahora es peor que hace 30 años. Los que creen que las cosas han mejorado no se dan cuenta que no. O sea, que ahora pues te imponen de una forma totalitaria porque se han creado unos monopolios enormes y solo hay un número muy pequeño de empresas que se escapan a eso, pero que esas empresas pues son medianas como mucho, están muy agobiadas y no pueden hacer frente al otro. Esto ya hay algún estudio por ahí que explica cómo estos monopolios de acopio o de compra, acopio significa compra, para luego poder vender en las grandes superficies a precios bajos, para que los trabajadores urbanos reciban salarios bajos, porque ese es el juego, ¿no? Daros cuenta que lo que recibe un agricultor se divide hoy en dos partes, la parte que le dan en el mercado cuando va a comprar y luego la parte a través de un sistema de subsidios muy complicado de la Unión Europea y tal, o sea que, por ejemplo, un kilo de aceitunas, pues una parte es lo que te pagan y otra parte luego lo que te da la Unión Europea o a través, o la Junta correspondiente de la comunidad autónoma. Y ese sistema lo que hace es cargar una parte del precio de los productos sobre la gente que paga impuestos, ¿no? Porque, claro, si fuera de la otra manera, es decir, si se pagara, las empresas que compran lo pagaran todo, pues no podrían tener precios tan baratos, que a veces realmente son precios tirados cuando lo ves en un hiper de Madrid. Pero ¿sabes qué pasa? Que esos precios tirados los tiran de mi bolsillo, no del suyo. Claro, por supuesto. O sea, si a ti te regalan ese 2x1, le pago yo, no le paga a ellos. Sí, claro, claro. Ellos siguen con sus márgenes y te dicen, a ver, te compro 100.000 kilos, pero me los tienes que vender a precio de 50. El que estoy regalando soy yo, no él. Y en unas condiciones, en unas características. Eso además tiene un inconveniente importante, que es que los alimentos, al ser tan baratos, se tiran mucho. Sí. Es decir, hay una parte importante que acaban. Y no sería bueno que el precio de los alimentos fuera tan bajo. Es decir, ¿por qué tiene que ser bajo el precio de los alimentos y alto el precio de los coches? Podría ser al revés también, ¿no? Feli, es que ¿sabes qué pasa? Que todo el alimento que se tira, a mí no me lo pagan. Si claro. Yo vendo 2 palés de fruta a un supermercado y tienen que tirar uno, resulta que el precio de esos 2 palés sale del uno que se ha vendido, claro. No de los 2 que yo le vendí. Pero en el conjunto es muy triste que hasta un 30% de los alimentos y de los productos de los hiper acaben en la basura, ¿no? Y eso podría corregirse si tuvieran un precio un poco mayor. Es decir, si la gente tiene que pagar un poquito más por la alimentación, no tiraría tanto, y eso se podría compensar con precios menores, por ejemplo en los coches, en los electrodomésticos y tal. Pero claro, eso no interesa al sistema porque sería hacer algo negativo para la industria y algo positivo para la agricultura. Mientras que en el sistema actual la agricultura está siempre la última. Sí. La última, la que tiene que cargar con todos los costes, y a ella se la pasa de huello, mientras que la industria no conoce ese fenómeno. Los precios no van al mínimo de una manera tan brutal como pasa en la agricultura. Claro, es que hoy en día, Feli, si yo no vendo, pues se van, si yo este año no tengo aceitunas, pues se van a Turquía, se van a Marruecos o donde haga falta, ¿sabes? Y si yo no se las vendo a 30 céntimos, a 20 se las venden en Marruecos, ¿comprendes? Entonces hoy no hay ley de competencia, o sea, de oferta y demanda. Las ofertas y las demandas las ponen ellos según les da la gana, ¿me entiendes? Entonces somos, tanto la parte consumidor como la parte productiva, prácticamente estamos a expensas de lo que dicen los grandes monopolios de la alimentación, que nos manipulan tanto a unos como a otros, ¿me entiendes? Entonces, si tú no me vendes que este año ha venido malo en Cáceres la aceituna, da igual. Yo me voy a Marruecos y si no va a Turquía y si no lo traigo de Grecia y si no donde haga falta, ¿me entiendes? Sí. Y entonces pues así estamos creando dos problemas prácticamente donde no los había. Uno, que estamos desertificando el campo y otro que estamos masificando las ciudades. Entonces bueno, ahora estos modernos repobladores vienen un poco, se supone que a reemplazarnos a nosotros, pero bueno, yo a ellos no los veo con ímpetu de producir en el campo, sino de autoconsumo. Y una cosa es que tú tengas un terreno como hobby, para mí, para mi consumo, y otra cosa es que tengas que producir para vivir de ese terreno. Es muy distinto el uno del otro, ¿sabes? Porque una cosa es que yo tenga
4 patatas y otra cosa es que tenga que sacar 400 kilos, 50.000 kilos de patata para comer de ellas, ¿me entiendes? Entonces, si realmente quieres comer del campo, hay dos opciones. Uno, o sube la producción, en esta zona no se puede subir porque no te dejan hacer más que lo que hay, o suben los precios, ¿me entiendes? Los precios, subirse, nada más se pueden subir de una manera, y es que haya una venta directa del agricultor al consumidor, si no, no es viable. Porque luego la masificación, ya sabes lo que está diciendo Félix, se tiran las cosas porque no valen. Porque no les vale a ellos, ¿me entiendes? Porque si ellos la pagaran a lo mejor ya sería otra cosa, porque el que la paga es el agricultor, que no nos olvidemos. Si tiran un kilo de cebolla, un saco de cebolla, no es que le tire una grande superficie, no. Ese está pagándole el agricultor, que no le va a cobrar, ¿me entiendes? Entonces ellos no tienen ningún problema en tirar, si no tiran de su bolsillo. Cuando tiran de su bolsillo ya tienen algún problema más. ¿Se podría crear, ya para concluir, un modelo cooperativo donde gente joven o no tan joven pudiera tener una división del trabajo basado en el esfuerzo desinteresado entre ellos? Por ejemplo, un familiar se dedica a queso, el otro se dedica a ganado, a ovino, el otro a bovino, el otro a criar cerdos, otra persona se dedica a horticultura. Un poco, ¿cuál es tu visión y por qué esto no ha sido posible en estos... Mira, nosotros estuvimos aquí intentando hacer una agrupación de cooperativas como existe en el Valle de Jerte, y al final no funcionó porque las cooperativas tienen una dinámica que el 80% de la población o de los socios son mayores y no quieren invertir, y hay un 80% que quiere invertir, un 20% que no, que tira para adelante, ¿sabes? ¿Y qué es lo que los pasa? Pues cuando te llegas a hacer inversiones te las tiran para atrás, porque el 80% dice, bueno, ¿yo para qué? Si yo como estoy ya estoy bien, ¿no? Y el 20% pues dice, no, yo necesito hacer esto porque quiero tirar para adelante, quiero vivir de esto, ¿me entiendes? Y es muy complejo. O sea, nosotros aquí intentamos hacer una cooperativa de segundo grado con agrícola y ganadera, y lo teníamos ya todo casi hirvanado, y al final pues se nos cayó, ¿no? Y es una pena porque era un proyecto de transformación tanto de agricultura como de ganadería, ¿me entiendes? Y si las cosas no se venden, pues no se siembran. Y si no se siembran, se abandona. Y ese es el ciclo que llevamos. Pero es que esto aún todavía puede ir peor, porque todavía aquí en los pueblos se queda gente y dice, coño, en Extremadura hay gente en los pueblos y tal. No, en Extremadura hay gente en los pueblos porque existe una renta agraria que los está manteniendo ahí, pues no de mala manera, pero estate ahí quieto y no me des problemas en otro lado, ¿sabes? Eso es lo que existe. Porque en un pueblo de agricultura igual puede haber ahora mismo un 10% que viva de la agricultura, no más. Un mundo rural que realmente estuviera, por así decirlo, en alza, que empezara la natalidad otra vez, que pudiera de alguna manera empezar una economía al margen de la subsidiada a través de PER y tal, ¿qué riesgo supondría para el poder? ¿Volviera esa gente de la ciudad al campo y empezara otra vez esa economía cooperativa? Bueno, pues la tendencia en los últimos 2 años es a destruir el mundo rural, destruirlo en población, someterlo a la vida institucional de las ciudades. Entonces sería un desajuste, es decir, no encajaría con el sistema actual. El sistema actual es, lo importante son las ciudades, allí es donde se fabrica lo esencial de la riqueza, y el mundo rural pues simplemente sirve alimentos, materias primas, agua y energía a las ciudades, y lo tiene que hacer en las condiciones mejores, es decir, en los precios más bajos. Daros cuenta también lo que significa el agua. Aquí no tanto, pero en la Sierra de Madrid ha sido destruida para que Madrid tenga agua, ¿no? Todo su sistema de vida y tal fue destruido desde el siglo XIX ya, ¿no? Aquí estamos en el norte de Cáceres y no es tanto así. Entonces tendría que hacer una transformación revolucionaria del sistema para que se pudiera valorar el mundo rural por sí mismo y no simplemente como abastecedor. Es decir, bien, aquí hay, y ha sido a veces, por ejemplo, en el libro cuenta que Hervás en el siglo XVIII tenía bastante artesanía textil. Y eso en la época la artesanía textil era importante, y aquí se hacían tejidos, ya había fábricas de muebles, y claro, se hacía lino también,
porque he visto por ahí algunos. Y todo eso hacía que, bueno, lo que era la artesanía de la época, ¿no? Sin embargo, luego toda esa artesanía se va cerrando para concentrarla. Aquí explica que la destrucción completa de la industria textil en Hervás y la comarca se realiza a través del ferrocarril, cuando por el ferrocarril llegan productos principalmente de Cataluña, pero es que esos productos no eran en sí mismos competitivos, sino que estaban mucho más subvencionados, claro. Si se les subvencionaba el ferrocarril y ellos no tenían que pagar el transporte, los empresarios de allí, pues claro que eran competitivos con el textil de aquí, pero no es porque fueran mejores ni porque fueran nada, pero la historia del ferrocarril es esa, ¿eh? El ferrocarril era un sistema para llevar casi gratis o gratis productos de zonas industriales a zonas no industriales para hundir el artesanado y dejarlos reducidos a especialistas en ganadería y agricultura. Ha hecho mucha referencia, Luis, a que los problemas del futuro van a ser el sol y el agua. Un poco, ¿podrías profundizar en eso? Sí. Realmente, como estamos viendo, hay gente que dice que no cree en el cambio climático, que son ciclos y tal. Yo tengo 55 años. Y aquí los ciclos que se alargan son el de invierno y de verano, y casi más de verano que de invierno. Yo pienso que el problema de este siglo va a ser el sol y la solución de muchos problemas, pero el agua principalmente. O sea, o nos empezamos a poner las pilas y a empezar a pensar que esto hay que gestionarlo muy bien gota a gota, o nosotros lo vamos a pasar muy mal. España lo va a pasar no mal, sino fatal. Y puede ser que hasta que no veamos ya las orejas al lobo, que este podía haber sido precisamente un año gracias al mes de marzo, que ya las íbamos viendo, pero este mes de marzo nos ha solucionado prácticamente todo el año. El sol, pues evidentemente sabemos que cada día hay más horas de sol, que si las aprovechamos en el tema energético podemos tener una energía incalculable y limpia. Y claro, lo que viene bien para una cosa, viene mal para otra. Si nos calienta muchos días el sol, pues será bueno para producir energía, pero el agua se nos va. Entonces, bueno, creo que el agua va a haber que gestionarla, va a haber que hacer el acopio de agua, porque el agua que no nos manda en un año, nos lo va a mandar en 15 días, en 20 días o en un día. Y si no estamos preparados para recoger ese agua se nos va a ir, nos va a preparar unos destrozos impresionantes y nos vamos a quedar a dos velas el resto del año. Pues muchas gracias, creo que todos hemos aprendido un poco con lo que se puede hacer en el campo y que ahí puede estar un poco las alternativas y las esperanzas, ¿verdad, Félix? Bueno, también es muy importante que vosotros de la ciudad, cosa que normalmente antes nada más a lo mejor pasaba cuando había algún suceso en el campo, os preocupéis de esta problemática, de difundirla. Porque es muy sencillo en una ciudad, si hay contaminación, dices, es que el tiempo está bueno y tal, para acá y para allá, y hay una contaminación de la leche, ¿no? Pero es que esa contaminación nos influye a todos. Esa contaminación nos influye a todos, tanto la ciudad como el campo, ¿sabes? Pues muchas gracias, Luis, de verdad, ha sido un placer. Bueno, no sé si querías decir algo más. Sí, que las gracias son mías porque creo que habéis dado una oportunidad muy importante para que por lo menos se exprese. Luego ya esto lo vea quien lo vea, pero bueno, ahí queda. Pues nosotros encantados de poder aprender, gente de la ciudad joven, aprender a gente del campo que nos pueda un poco contar in situ y desde el punto de vista más práctico cómo es allí la vida. Bien, aquí estamos pues para aportarlo todo lo que se pueda aportar. Ten en cuenta que cuando tú te levantas lo primero que haces es lavarte o dar la luz y después es comer, ¿no? Entonces hoy en día se le da mucha importancia a los medios de comunicación, a internet, a esto y lo otro, pero al plato se le da poca importancia, o sea, no le damos mucha importancia a lo que comemos y mucho menos de dónde viene, ¿sabes? Porque ya las gallinas se crían en el súper y el pan también, pero en realidad aquí sale todo del mar y del campo, hasta que no se invente algún transgénico que se críe en la luna, de momento todo sale de la tierra y del mar. Que por eso estamos aquí.